Yo soy columnista, es decir, independiente. No tengo relación de dependencia, aunque ahora sí, por un asunto fiscal, no sé, me metieron adentro de la planilla. Pero soy un columnista semanal, es decir, soy un periodista semanal de actualidades, va de lo que quiero, pero escribo mucho sobre actualidades. Son muy importantes los columnistas, porque no pertenecen, especialmente en un diario en donde pueden escribir gente que piensa distinto, que es este diario raro, que es Perfil, donde Artemio López está a mi derecha, y Rafael Bielsa, y Araujo, y Eliseo Verón, y no pasa en ningún otro diario, porque lo que sucede, lo que estaba diciendo acá Omar, y muy bien, los grandes medios se convirtieron en partidos políticos. Puede ser que algunos lo hayan sido siempre, pero La Nación y Clarín son partidos políticos. Nadie puede escribir en eso, es igual que un partido político. Son peores que partidos políticos, porque hay partidos políticos que permiten líneas internas. No por lo general, porque los partidos chicos no la permiten, son los más sectarios de todos, pero un partido grande, un partido, bueno, hoy en día ya no son líneas internas porque no tienen línea directamente, ¿no? Un partido radical, un partido justicialista no tienen línea, pero digo, al menos permiten internas, en el vestuario que nadie se entere, lo permiten. No puede escribir nadie en Clarín y en La Nación si no sigue la línea editorial, esto es así. No puede escribir nadie de un punto de vista en donde complejice algún tema, en donde el gobierno aparezca bajo una luz que ha tenido algunos logros en algún sector. Eso no se escribe. Igual que Página 12. Ahí no puede escribir nadie que tenga una visión crítica sobre los K. Entonces se han convertido en partidos políticos, de un lado o del otro lado, pero los dos grandes, estos dos grandes, Nación y Clarín, tienen sus listas negras, como la tiene Telam. Hay gente que no se entrevista, hay gente a la que no se va. Y hay gente, yo creo que ni las cartas de electores uno puede usar para decir algo así. Entonces esto se ha convertido así. Muy raro que haya algún medio en el que se confronten opiniones. Y parte de lo que se llama información, comunicación, desde mi punto de vista, para eso vienen bien los columnistas y cierto periodismo que porque es capaz y se lo permite, lo puede hacer también, es, por un lado, no tener la ñata contra el vidrio, no hablar todo el tiempo si Cristina dijo ayer lo que dijo y qué opina sobre esto Moyano, la ñata sobre el vidrio todo el tiempo, lo que pasa cada segundo, etcétera, porque no nos permite pensar, es casi farandulesco. Por otro lado, el problema con el columnista, cuando eres un intelectual y es un universitario, es que te habla del fin del milenio, ¿no? Del fin de siglo, de la posmodernidad, o de la justicia, y todo ese tipo de cosas, y no tiene la menor idea de cómo se piensa la coyuntura, ¿no? Gracias a Dios yo me las arreglo, modestamente. Entonces, construir una noticia, lo que decías vos, la veracidad, ¿no? Es como hay un fascismo mediático que dice todo es propaganda, ¿de qué lado estás? No existe la objetividad, como si fuera ese el tema. Eso es un tema mentiroso. La filosofía hace 2500 años que discute sobre la objetividad. Ese no es el tema. El tema es la honestidad. Existe la honestidad intelectual. Existe la ética del intelectual, que es no soslayar ningún tipo de información o pensamiento si éste tiene algún valor público, aun cuando vaya contra la propia posición. Porque si no, muestro las estadísticas que me convienen, que hace todo el mundo. Si no, sesgo la noticia tal como me conviene, como hace todo el mundo. Y acentúo donde me conviene. Y esto es deshonesto. Acá no es una cuestión de trinchera o de quién te paga y demás, sino que la labor periodística es construir una noticia, que no es fácil, tener calidad informativa, tener un buen lenguaje para que sea rico y que dé la diversidad de toda realidad, y plantear las cuestiones en su complejidad, no en su simplicidad, en su complejidad. ¿Para qué? Para que suponemos que aparte del derecho a saber, del que vos hablabas, hay un deseo de saber. Ahora, es muy posible que no haya mucho deseo de saber. Esa cuestión filosófica, ¿no? Deseo de saber. Es muy posible que haya otras cosas, por ejemplo, divertirse, entretenerse, catarsis, algún morbo, o la otra, que
lo que uno recibe de la radio, recibe del diario o recibe de la televisión, confirme mis prejuicios, mis odios, mis pasiones, mis amores, y nunca aprender nada, y mucho menos algo que vaya en contra de lo que siempre supe y creí. Es decir, todo lo contrario del deseo de saber. Y en general, por eso los periodistas tienen su público, su perfil y su target, están rodeados de gente que está esperando que se le devuelva aquello que ellos dan. Es decir, es un sistema de adulaciones mutuo. Es muy difícil encontrar un periodismo que confronte con su público. Esto es complicado. Eso lo puede hacer un columnista, ¿no? Es decir, es un lugar privilegiado que hay que saber usar y hay que querer usar, que en general no se usa, porque también el columnista tiene su público, dice sus cosas, tampoco quiere mucho él aprender cosas distintas, cambiar de idea es muy complicado y no confrontar con su público. Por eso cuando vos decías que yo digo, el problema no es el poder, el problema es la sociedad. Es tan fácil criticar al poder. ¿Quién no critica a un poder? Ya por ser poder es criticable. Entonces todos vamos a criticar a Menem, a Kirchner, a cualquiera que esté en el poder. El poder lo criticamos, no solamente los periodistas, el taxista, o algún taxista dijo que el intendente de Buenos Aires es bueno. Son todos malos. Entonces, eso es bueno, pero a la sociedad es más complicado, porque somos parte de ella. Y ahí podemos ver que votamos 2 veces a Menem con alegría, 5 veces al Poder Legislativo durante su gobierno, que el proceso de reorganización nacional el 23 de marzo del 76 lo quería más de la mitad de la Argentina. Y eso es complicado, porque allí tenemos que pensar. ¿Por qué elegimos lo que elegimos? ¿Por qué deseamos lo que deseamos? Es mucho más fácil olvidar, poner un monumento a la memoria, que es un signo de olvido, ¿no? Y sentirnos víctimas de la historia. Eso es mucho más fácil. Entonces, los medios de comunicación, para terminar, deberían problematizar las cosas de tal modo en que vivamos inquietos, molestos con nuestro propio pensamiento. Y esto es una utopía, ¿no? Pero como tal, siempre vale la pena enunciarla. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. A mí hay una cuestión del Facebook que me causa mucha gracia, que es que cuando se define el estado civil, está soltero, casado, y hay una opción que es complicado. Yo decía, ¿quién puede definirse como es complicado? Pero creo que deberían agregar esa opción a la profesión. Entonces, los Facebook de los periodistas, además de agregar periodista o comunicador, puede aclarar, es complicado. Digo, un poco para sintetizar las cuestiones que se vinieron diciendo. Bueno, la idea es dedicar unos minutos a algunas preguntas que puedan surgir. Creo que esto que planteaba Tomás Abraham de dejarnos una inquietud, creo que yo por lo menos me voy mucho más inquieta de lo que viene, lo cual es buenísimo. Sí, por favor. Sí, yo, antes de pasarles a las preguntas, la verdad que es un placer y un agradecimiento que a esta hora de la mañana estemos hablando a este nivel y estemos, cada uno de nosotros nos va desencadenando preguntas. Y cuando le escuchaba a Tomás, agradezco que él de alguna manera haya puesto este debate en lo que le da el dramatismo. Si nosotros no viniéramos de donde venimos, tal vez es mucho más fácil reconocernos como hizo, con tanta humor, con tanta inteligencia Omar, porque estos son los temas que efectivamente les preocupa a todo el mundo. En todas partes del mundo se está debatiendo sobre la televisión, en Europa, porque si no se autorregularon, están los que le piden al Estado que intervengan. En América Latina ya se hizo la descripción tan inteligente que acá se hizo, que nos provocó humor, pero Tomás nos ubica en por qué, de alguna manera, a los que tuvimos 20 años en los 70, esta confusión, esto, es decir, nos remite a nuestro drama y donde
a mí personalmente me cuesta mucho reírme. Pensaba, mientras lo escuchaba, cuando yo regresé del exilio a Argentina y tenía que contar a los españoles, pero sobre todo quería indagar yo qué había pasado con mi país, con la sociedad después de tanto tiempo de dictadura. Y entonces, para no caer en la pereza y la holgazanería de indagar a la sociedad a través de los números, a través de los porcentajes, me inventé preguntar a mucha gente de diferentes sectores cómo imaginaban a Mafalda. Mafalda en esa época cumpliría 25 años y entonces les preguntaba a todos cómo se imaginaban a Mafalda con 25 años en el inicio de la democratización. Y fue interesantísimo las respuestas desde los que la veían como una viuda de la modernidad, con anteojitos redondos, vestida de negro, las que la veían feminista, las que la veían... Eran maravillosas las respuestas. Hasta que dejé para el final a Quino, a quien fui a preguntarle cómo él imaginaba Mafalda con 25 años en el inicio de la democratización, y Quino, que tampoco sonríe, me dijo no. Mafalda no habría llegado a los 25 años, estaría entre los 30.000 desaparecidos. De modo que ahí aprendí que todo en nuestro país, desgraciadamente, lo que puede parecer casi, a mí me parecía era algo inocente para indagar lo que pasaba en mi país, tenía la referencia a esa marca de donde venimos. De modo que a mí me parece, y por eso cuando insistí al inicio o quise de alguna manera inaugurar este debate, y María preguntaba dónde nos paramos, yo creo que tal como le pasó al mundo después del nazismo, que surge esta bella utopía de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nosotros tenemos en Argentina, por primera vez en nuestra historia, en 50 años, vivificada la idea de democracia. Tenemos una constitución que se ha subordinado a tratados internacionales de derechos humanos y hay toda una normativa y hay toda una legalidad que no se puede decir que defendemos los derechos humanos y después no exigimos ser respetados por el otro. Entonces me parece que ya es importante un punto de partida definir los conceptos y que quiera decir para todos lo mismo. ¿Hay libertad? Por supuesto que hay libertad para insultar, pero ¿no hay censura? Claro que hay censura. ¿Quién quiere decir, quién se anima a decir, o el decir la opinión en nuestro país se ha convertido en un acto de coraje, porque ¿quién tiene ganas de ser descalificado en 678, por ejemplo? Es decir, yo no, hay una eficacia en la perversidad, porque si estamos hablando de libertad, que es inherente a la condición humana, cuánto más una sociedad va a ser democrática, fuerte, cuando pueda opinar sin tener miedo a ser descalificado, de ser burlado, de esto que también se describió acá, de estas dos veredas. De modo que yo creo que no depende de cuál es la mirada, sino que tenemos un paraguas encima de nuestras cabezas a las que estamos obligados a cumplir todos. Se vista de rojo, de amarillo, uno se ponga un sombrero lila o el otro se ponga un bello pañuelo con lunares. De modo que me parece que un buen punto de partida es empezar a definir la prensa. Es inherente al sistema democrático. Los medios mediatizan la relación entre el ciudadano y el Estado. No hay periodismo militante. Militancia viene de militar, viene de obedecer. Prensa no hace el poder comunica. La obligación que tenemos los funcionarios, tenemos que informar, no publicitar lo que hacemos. Entonces podemos estar horas describiendo la distorsión de que todo el mundo tiene agente de prensa. Yo que tengo pasión por el periodismo, me da tristeza ver a los jóvenes que por cuestiones laborales legítimas, es decir, terminan siendo agentes de prensa de los legisladores, de los escritores, que es absolutamente en esto que me pareció fantástico que Tomás lo pusiera en perspectiva, porque me parece que tenemos que
ver de dónde venimos y ver toda esta distorsión que se ha ido cometiendo de un país que porque llega tarde a la democracia, tiene una cultura tardía, padece los mismos fenómenos que padecen el resto de las sociedades, pero estamos analizándolos con categorías muy marcadas por el autoritarismo. De modo que mi propuesta es que empecemos a nombrar y a conceptualizar y no interpretar la libertad, que es un valor, que la única limitación que admite es la responsabilidad, también en los debates, ¿no?